Worldwide Ministry Elohei Kedem Messianic Association. Hoy vamos a hablar sobre los rituales en el judaísmo netzarín, halajá judía. Yo soy el rabino Joseph Ben Márquez y esto es judaísmo mesiánico netzarín. Recuerde, tiene 112 artículos en respuestas en Torah con h.com. Presione abajo y suscríbase a nuestro canal en YouTube Worldwide Ministry Elohei Kedem y exprese sus comentarios. Bienvenido sea. Todos los mitzvot, mandamientos, necesitan un ritual para realizarlos. En la Torá, Pentateuco dice que debemos celebrar el Shabbat así. Levíticos 23:3. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de Shabbat, de reposo solemne, santa convocación. No haréis ningún tipo de trabajo, es Shabbat para Yahweh en todos vuestros asentamientos. Dice además en la Biblia que debemos preparar la comida que debemos comer el día posterior. En la misma frase, la palabra convocación proviene de la palabra hebrea mikher, que significa una reunión pública, asamblea o reunión. O sea, Dios añadió detalles sobre el día de reposo. También es para hacer un tiempo para las asambleas sagradas, es decir, los servicios de oración y adoración. Ahora nos encontramos sentados juntos, orando y adorando. La pregunta, ¿y en qué orden lo hacemos? La tradición judía halajá nos indica exactamente qué hacer. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de la halajá judía. ¿Cómo recibimos el día de Shabbat? La halajá judía nos dice que prendemos 2 velas al anochecer del día viernes y recitamos la oración Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu betzivotav betzivanu le'karit nel sher Shabbos. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos haces santos con tus mandamientos y nos llamas a prender la luz del Shabbat. Muchos judíos dan gracias por la salud, prosperidad y alegría en sus vidas durante la pasada semana. También puede decir el Shema completo. También puede pedirle a Elohim que colme de bendiciones a su familia, a su congregación y otorgue paz y prosperidad a Israel y al pueblo judío. Prepare la comida a consumir con antelación al Shabbat. Además, coloque una copa de vino, utilice vino rojo kosher para la celebración del Kiddush y tenga listos los 2 panes a usarse en esta celebración. Levante la copa de vino y diga la siguiente bendición: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu betzivotav borei brigajefen. Baruch atah Adonai mikadesh ha-Shabbos. Bendito seas tú, Elohim, Rey del universo, que nos hace santos en tus mandamientos, y bendecido seas, Elohim, que santificas el Shabbat. Antes de bendecir el pan, proceda a lavarse las manos y proceda con la bendición del pan, ojalá diciendo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu betzivotav hamotzilechem min haaretz. Bendito sea tú, Elohim, Rey del universo, que nos hace santos con tus mandamientos y nos das el pan fruto de la tierra. Al final todos dicen amén y se procede a comer en familia. Mi pregunta, ¿fue difícil lo que acabamos de hacer? ¿Perdió usted la salvación porque hicimos un ritual? ¿Nunca será perdonado sobre la faz de la tierra porque hicimos un ritual? Naturalmente, usted no murió por hacer un ritual. Cuando todos nos casamos, hacemos un ritual en nuestra iglesia católica, protestante, judía netzarín, judía ortodoxa o reformada. Solamente la oración al final o la bendición es 100% bíblica. Ni aun la frase los declaro marido y mujer existe en la Biblia. ¿Dejó usted de casarse con su cónyuge por como un ritual creado por hombres? O sea, una halajá. Claro que no. Toda nuestra vida está llena de rituales: 15 años, graduaciones, ascensos en la empresa, triunfos deportivos, etc. La próxima vez que cuando haga comentarios sin base, solo por los dichos de otros, no lo haga. ¿Qué otros rituales o halajá hay? Algunos de los rituales judíos o halajá más comunes son cómo comportarse en una sinagoga, cómo llevar un servicio de adoración y oración, cuál es la alimentación kosher y cómo hacerlo, hacer el bar mitzvah y el bat mitzvah,
estar frente a un ritual funerario, cómo hacerlo en la forma correcta, un casamiento judío, como lo hemos visto anteriormente, la redención del primogénito, algo muy natural en el judaísmo, la circuncisión, cómo usar un calendario judío y cómo aplicarlo, y hasta el mismo simple seder del Shabbat, la forma en cómo se lleva el Shabbat. Esos son rituales, o halajá. La halajá judía, que literalmente significa el camino por el cual uno marcha, es el término general utilizado para designar a la legislación judía. Se ocupa de la aplicación de los preceptos y exige un compromiso en la conducta. En su carácter de sistema jurídico judío, la halajá cubre todos los aspectos y relaciones, tanto en el hombre, entre el hombre y sus semejantes, como entre el hombre y Dios. Las principales diferencias entre la corriente religiosa ortodoxa, reformista y conservadora se centran en la actitud alterna de estos grupos hacia la halajá. La ortodoxia considera la halajá en su forma tradicional como la autoridad suprema, por lo que en la práctica los principios de esta no influyen las nuevas circunstancias. Por su parte, el reformismo y el grupo conservador aceptan las decisiones en algunas áreas, pero rechaza la idea de autoridad suprema. Por lo tanto, ¿deberíamos dejar a un lado la halajá judía? No, la necesitamos en nuestra práctica diaria para seguir siendo judíos, para seguir haciendo lo que nos mandó Elohim en sus mandamientos. Por favor, al final, suscríbase a nuestro canal en YouTube, Worldwide Ministry Academy, o nos puede buscar por mi nombre, Joseph Márquez. Por favor, exprese sus comentarios y tenga un maravilloso y increíble Shabbat Shalom.